Hola, les habla un mexicano de cepa y comienzo mi locución pidiendo de favor a todos los mexicanos no le sigamos el juego al gobierno. No hagamos daño a las empresas mexicanas, no ocasionemos desabasto. Nos estamos haciendo el harakiri. Seamos pensantes y formemos grupos o comitivas y consulten con abogados de su lugar de origen o donde viven y vean qué se puede lograr el no pagar el predial. Seamos inteligentes, el gobierno le apuesta a la desunión y poder atacar nuestra integridad física. Deben saber que ya hay muertos, muchos detenidos, y el gobierno se va a ensañar con todos ellos dando castigos como si fueran viles rateros. No lo hagan, por favor. Y regreso al motivo de mi plática. Hoy le llamo nuestro futuro inmediato a corto plazo, a largo plazo por las elecciones venideras en el 2017 y en el 2018. Un amigo me decía, ¿qué buscas con hacer estas grabaciones? Y mi respuesta fue, no busco ningún beneficio personal. Me basta saber que como tú lo escuchas, debe de haber unos cuantos mexicanos que se inquieten e investiguen lo que ha sucedido y sucede en nuestro México. De hecho, lo que me toque por vivir lo deseo hacer con calidad de vida y en calma. Y particularmente deseo comentar por los insertos que han salido en Internet haciendo alusión sobre el interés que pudiera tener el señor Carlos Slim Helú. Y más allá del supuesto interés de dicho personaje, ¿los mexicanos lo conocen? Seguramente que el grueso de los mexicanos no. Y esto se debe a que su postura ha sido siempre mesurada y lo atribuyo a que no le interesa la política, solo sus negocios e inversiones alrededor del mundo. Y deseo tomarme un poco de su tiempo para que sepan algo de él. Es una figura pública internacional y por consiguiente solo lo menciono a él y lo que representa. De antemano, sé que muchos pueden estar en desacuerdo con lo que escuchen de mí, solo que quiero preguntar, en los casi 96 años que nos ha gobernado el PRI y 12 el PAN, ¿hemos estado bien? Como nación, como mexicanos, estoy pleno que no ha sido así. De tal suerte que pensemos en una remota posibilidad y si no se da, por las razones que no estén en nuestro control, el simple hecho de conocer lo que ha sido capaz este hombre, eso nos deba abrir la mente en cuanto a los políticos y más sobre los que nos han robado impunemente al cobijo del gobierno. Y los que siguen en el poder y ahí estarán, quién sabe hasta cuándo. O bien estarán en nuestras manos cambiar el panorama. De hecho, en los recientes años, nos han puesto la muestra otros ciudadanos de países que nunca me hubiera imaginado que lo lograran, y me refiero al cambio total de sus gobiernos. Bien, regreso al señor Slim, mexicano de 76 años de edad, ingeniero civil, empresario. Su fortuna en la paridad actual anda sobre los 70,000 millones de dólares, dueño y o accionista mayoritario en más de 180 empresas en México, en Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico, Dominicana, Canadá, Austria y España, nada más lo que se esté cocinando en su corporativo para este año. Lo han premiado en 7 ocasiones en México y en el extranjero. Maneja varias fundaciones como Carso, Alas, Telmex y Sumaya. Y trabajan para su organización 720,000 personas o familias. Deseo agregar que es el mexicano que más fuentes de trabajo otorga. Alguien me dijo, sí, pero todo es por medio del outsourcing, que significa contratación literalmente fuera fuente externa. Y sé que muchos que trabajan para su organización critican esa postura y pregunto, ¿tienen trabajo o no? Pero hay que conocer del cómo y quiénes legislaron a favor del outsourcing, pues nada más y nada menos los diputados, sí, los diputados, los mismos que nos acaban de dar hasta por debajo de la lengua con el asuntito del gasolinazo. Y en su mensaje pregunta el imbécil de Peña Nieto, ¿nosotros qué hubiéramos hecho estando en su lugar? Y me imagino que nos preguntó a nosotros los mexicanos. Cuando hizo esa pregunta, sé que hay muchas respuestas, sobre todo de economistas, politólogos, expertos en la materia, etcétera. Y después de casi 5 años lo pregunta, ¿para qué estuvo de caliente que quería ser presidente?
Pero regresando al señor Slim, en el 2012 los diputados ratificaron la reforma laboral en sus artículos 15A y 15D de la Ley Federal del Trabajo. Y les comento, esto lo hicieron dizque para atraer capital de inversionistas extranjeros e instalar fábricas, y la verdad los extranjeros le tienen miedo a los gobiernos mexicanos. Y la palabra outsourcing existe en muchos países, y con este sistema evitan sindicatos que las más de las veces paran de cabeza a cualquier empresario. Entre comillas, recuerden, les mencioné anteriormente, los dueños de las pipas de Pemex es el sindicato. Y obvio, con el outsourcing, muchas batallas que se lograron ganar e insertar en la Ley Federal del Trabajo simplemente se derogaron. Así que pienso que el señor Slim no está fuera de la ley. Ahora bien, deban conocer que a nosotros los mortales nos hincan cuanto impuesto se le ocurre a Peña Nieto o diputados o a los dos. Pero para su conocimiento existen más de 900 empresas de gran calado. De estas, el 60% no paga impuestos. Escucharon bien, no pagan impuestos, y además escasamente solo 40 empresas de estos tamaños están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y me pregunto, ¿Peña Nieto de verdad sabe para qué se sentó en esa silla? Y Videgaray, bueno, este tipo puede argumentar que ya no está en el SAT o en Hacienda, y que hoy es flamante canciller de México, y por ende no tiene vela en el entierro. Me cae que este tipo sabe de relaciones exteriores lo que yo de robótica. Esto me dice que solo tú y yo pagamos impuestos, y por ello échale más palos de leña a las mulas al fin que aguantan. La 61 legislatura del PRI, por cierto, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Laboral, modificaron la reforma y en uno de sus apartados suprime la responsabilidad laboral patronal. Todo esto lo saco a colación por lo del señor Slim, que así como hay trabajadores que le deban mentar la madre, otros deben estar de verdad muy agradecidos porque tienen un salario para el sustento familiar. Y entiéndase, no estoy defendiendo a este señor, es más, creo que no necesita de mi ayuda, pero las cosas hay que decirlas por su nombre y no irnos con la finta de comentarios simplistas. O les pregunto, de los que voy a mencionar, ¿hay alguien que le llegue? Margarita Zavala Gómez del Campo, Malio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Enrique Alfaro Ramírez, Jaime Ramírez alias El Bronco, Rafael Moreno Valle. Y no menciono a otros porque de verdad me dan risa. Y antes de lo que pudiera suceder con el señor Slim, los ya mencionados están en las próximas elecciones también del Estado de México, Nayarit y Coahuila. Y es aquí donde se va a ver realmente de qué estamos hechos. ¿Será que para entonces se nos haya olvidado la partida de madre que nos dio el gobierno? ¿Será que el operador político de Peña Nieto le sea suficiente comprar los votos de los mexicanos regalando costales de cemento, techos de lámina, azúcar, aceite, frijol, arroz y varios etcéteras? Y me refiero a mis paisanos, los mexicanos como yo. No se dejen tentar con esos obsequios a cambio de su voto. Les pido de favor que cuando lleguen los achichincles de Peña Nieto, le recuerden a estos zánganos la friega que nos pararon con los aumentos de precios. De todo, absolutamente de todo, y que lo que llevan de chácharas a ninguno de nosotros nos ayudará a recuperar nuestro salario de hambre, lo que estos cabrestos han hecho con nuestra economía. Solo que eso lo manejo en otro capítulo porque mi productor me indicó que no deben ser más comentarios mayores de 10 minutos, si no se me duermen. Hasta el próximo. Gracias. Deseo hacer un agregado pequeño. Omití el nombre del señor Osorio Chong, nuestro flamante secretario de Gobernación. Ese sí controla todo. Ese también aspira a sentarse en la silla. Vaya. Y por último, por favor síganme. Denle like o como se pronuncie. En Facebook estoy como Ciudadano de Cepa y en YouTube un mexicano de Cepa. Ayúdenme, que la gente escuche. Muchas gracias.